agradecemos en gran manera la, 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 la oportunidad de que podamos edificar. Y siempre digo que el valor de lo que se edifica casi siempre lo entiende quien de una forma u otra también le ha tenido la oportunidad de edificar. Y pongo un ejemplo siempre extraño, y es que cualquier persona que ha construido su casa o ha participado en un elemento de construcción, si yo le digo que voy a tomarme la oportunidad de con mis puños desbaratar la pared, muchos van a decir, está loco, porque se entiende que algo que se edificó de la naturaleza con la que se edifica, con las manos no se destruye. Entonces, estos escenarios, parte de la tarea que nosotros queremos lograr en aquellos que participan es elevar el entendimiento conforme a lo que es lo que importa y lo que vale edificar. ¿Cuál es la importancia que tiene esto? Y por eso, cuando uno hace estos tipos de actividades, uno lucha con dos cosas. La primera cosa con la que uno lucha es que las personas que participan de ella entiendan que no es un capricho. Porque a veces nosotros vemos como que los diferentes tipos de actividades, a veces nada más le cambiamos el nombre y la forma, y tienden a veces en esencia a hacer lo mismo. Aunque, por ejemplo, en un momento se habló mucho de las campañas evangelísticas afuera en la calle, y luego a las mismas campañas se le puso cruzada. Y aunque el nombre cambió, en esencia lo que se hacía siguió siendo lo mismo. Y uno lucha para que aquellas personas que participan de estos escenarios entiendan que no es un capricho el objetivo de nosotros lograr reunirlos a ustedes, y no simplemente eso, sino también sentarlo a la mesa con el objetivo de que nosotros podamos entender y valorar, revalorar desde otro punto de vista la forma en la que nosotros estamos edificando. Una de las cosas que cuando el hombre peca en Edén, cuando es sacado del ecosistema de Dios, que él empieza a escuchar a Dios fuera, una de las cosas que el hombre produce como efecto secundario, lo que produjo el pecado, es que el hombre se desconfiguró. Y por eso, por medio de Cristo, por medio de reconciliación, una de las cosas que Cristo viene a traer al hombre es como esa reconfiguración. Una de las cosas que tienen que ser reconfiguradas en nosotros, aparte de lo que comemos, también el apetito, que es el deseo por lo que nosotros tenemos el deseo de comer. Por eso es importante que nosotros podamos, estos escenarios, producir una reconfiguración en el apetito de nosotros, para que nosotros podamos anhelar, que podamos sentarnos a la mesa, a ser formados en el entendimiento de la verdad. Note que dije algo diferente, en el entendimiento de la verdad, no necesariamente simplemente en el entendimiento de las escrituras. ¿Por qué? Porque a veces podemos generar este escenario para dar muchos versos bíblicos, pero no necesariamente el que damos textos bíblicos nos garantiza que estamos enseñando conforme a la verdad. Si ustedes notan, una de las cosas que hubo en Gálatas con Pablo, y no fue que Pablo le dijo a Pedro que tú estabas en pecado. Pablo le dijo que tú no estabas en pecado. Pablo le dijo, tú no andas conforme a la verdad. Nosotros como iglesia muchas veces nos hemos acostumbrado a juzgar el pecado y acostumbramos a ver quién pecó y quién no pecó, pero muchas veces discernimos poco quién anda en la verdad y quién no anda en la verdad. Entonces posiblemente tú estés torcido conforme a la verdad, aunque no estés en pecado. Entonces por eso es necesario que nosotros podamos, de una forma u otra, reconfigurar para que nosotros como iglesia podamos establecer a las personas conforme a la verdad. Por eso es que tenemos que como que producir en ustedes esta reconfiguración, para que entiendan, esto no es un capricho, esto no es algo que simplemente nos llegó de la mente a la mañana, esto no nace en el corazón de Lenny como para llenar la congregación y decir, tenemos un evento. Nosotros como iglesia y ustedes como pastores tenemos que buscar que el Señor eleve la intención en nosotros de querer crear eventos que simplemente marquen un día en la fecha. Nosotros tenemos que reconfigurar nuestros niveles de éxito a cómo nosotros decimos qué es una actividad exitosa. Actividad exitosa muchas veces la hemos definido por la cantidad de personas que visitan, por la cantidad de emoción que genera en las redes sociales,
o por cómo las personas emocionalmente reaccionó a ella. Sin embargo, siempre traigo a memoria cómo Juan, en la tercera carta, una de las cosas que habló de Gallo, cuando dijo, cuánto me emocioné, no por la cantidad de personas que en tu casa se están reuniendo, no por la cantidad de actividades que ustedes están haciendo, sino porque cuando me hablaron de ti, me dijeron que tú andas en la verdad. Y no simplemente que andas en la verdad, sino que también amas la verdad. Por eso una de las cosas que Pablo se enseña con respecto a la vida en el Espíritu, Pablo dice, si andáis, si vivís en el Espíritu, también andad en el Espíritu, dividiendo la acción. Una cosa es lo que nosotros somos por posición y otra cosa es la forma en la que nosotros en nuestra vida diaria vamos implementando y vamos expresando. Entonces es necesario que nosotros entendamos y podamos elevar estas convocatorias para que no digan ustedes esto es un capricho, sino que ustedes entiendan que Dios está proveyendo a manera de ecosistema los elementos necesarios para que su iglesia, que recibió la vida en forma de semilla, encuentre todos los nutrientes para que la vida de Dios, que la espera como un fruto, pueda florecer en nosotros. Y así yo quiero que nosotros leamos. Hay tres cosas antes de que podamos entrar de lleno al tema que siempre me gusta hablar antes de poder introducir un tema nuevo. Pero la primera es, yo quiero que me acompañen en las escrituras, lo que es Mateo 15, verso 21. Leeremos algunos textos. Wow. Ahora que me acuerdo, volé todos los protocolos. Ando con mi papá, con algunas personas de la congregación, la cual siempre abrazo y amo. Ando con mi esposa, mi hijo que están allá atrás. Dios mío, volé todos los protocolos, como dice. Dicen que las esposas, si algo tienen bueno por diseño, es que no olvidan. Mateo 15, verso 21, dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es grandemente atormentada por un demonio. Pero a Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él responde y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Entonces ella vino ante él diciendo, Señor, socórreme. Y Jesús viene y levanta el tercer argumento de por qué ella no debe recibir socorro. El primer argumento que menciona la escritura es que ella era de origen cananeo, ¿verdad? Si el segundo argumento que dice, no, a mí solamente me llamaron para llevar el pan a las ovejas perdidas de Israel. Y el tercer argumento que viene Jesús, después que le dice, Señor, socórreme, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Tercer argumento que establece, que dice, no está bien, ¿qué es lo que dice? El pan de los hijos. Si nosotros nos vamos en el contexto en el que se da la historia, y nosotros leemos Juan 1:11, dice que a lo suyo vino, y lo suyo no le recibieron. El pan vino a lo suyo, pero ¿qué hizo la gente con el pan que vino a lo suyo? No le recibieron. Sin embargo, ella declara una palabra sobre Jesús y ella dijo, sí, Señor. Ese sí, Señor, indica, lo sé. Yo sé lo que tú me estás diciendo. Yo tengo conciencia de que tú no vienes a favor de nosotros. Lo sé, pero, y aquí desato una palabra que eleva el concepto que Jesús tiene de ella y le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de los amos. Cuando Jesús escucha esta palabra dice, muchacha, entonces Jesús responde, oh mujer, grande es tu fe. ¿Por qué yo quiero utilizar este texto? Y es porque mientras el pan fue rechazado, ella se conformaba con las migajas. A veces Dios nos presenta un escenario donde el pan
se nos es servido. Y mucha gente quisiera conformarse con las migajas que a nosotros nos quedan en la mesa. Y muchas veces nosotros despreciamos el pan que se nos da. Por eso es importante que usted vea, esto siempre lo presentamos como si fuese un buffet de comida. Nosotros trabajamos en los negocios de comida y una de las cosas hay un elemento que aparece en los negocios de comida y es el decomiso. El decomiso son las comidas que se preparó pero que no se vendió. No permita, señores, después que usted vino aquí, lo que se le ponga en la mesa caiga en calidad de decomiso, sino que usted pueda apreciar la comida que se le está dando. Una de las cosas que siempre le presento a Dios en oración y es que nos permita elevar la necesidad de comer de su palabra, entender su verdad a una categoría que para nosotros sea necesidad fisiológica. Nadie decide, la necesidad fisiológica tiene una característica y es que nadie decide en qué momento hacerla. Puede negarse y abstenerse, pero tarde que temprano tendrá que hacerle frente. Y una de las cosas que el Señor siempre le pido a Dios que nos permita que estos escenarios a nosotros lo valoremos y lo llevemos a categoría de necesidad fisiológica. Una segunda verdad que me gusta siempre establecer, y no la voy a leer para avanzar un poquito más rápido, y siempre utilizo el texto de Génesis 26, capítulo 26, verso 18, acerca de lo que Isaac, dice la Biblia en Isaac, quizá fue y abrió los pozos que su padre había cavado, pero estos pozos tenían una característica que ya había sido tapado. Y dice las escrituras que estos pozos fueron tapados por los filisteos. Y a mí me llama mucho la atención, y es que cuando Isaac abrió los pozos, noten algo importante, él no creó un pozo nuevo. ¿Qué fue lo que hizo? Abrió, no lo creó, sino que lo abrió. Y dice que cuando lo abrió, se toparon con algo interesante, y es que el pozo tenía agua viva. Tenía agua viva. ¿Ustedes saben qué significa tener agua viva? Tú vas a agarrar una cisterna y la llena de agua, y 50 años o 10 años la abre, y si el agua no recirculó, está llena de agua. Por esa agua no es viva porque tiene elementos que la contaminan. Entonces, cuando las escrituras dice que encontraron agua viva, fue porque encontraron un agua reciente que se puede usar. Porque yo siempre pongo mucho a este ejemplo, porque muchas veces nosotros, cuando hacemos esta actividad, a veces las personas creen que uno va a establecer verdades nuevas, o una revelación nueva, una revelación que está en los últimos días. Por ejemplo, como nosotros hemos sido expuestos a algunos vientos de doctrina, que por un tiempo se está hablando de reino, por un tiempo se está hablando de prosperidad. Y a veces entender que nosotros queremos queremos extraer algo. A veces la gente puede confundir que queremos enseñar una doctrina nueva. Y por eso me gusta siempre hacer el paralelo, como hizo Isaac. Que Isaac no fue y creó un pozo, sino que lo que había, pudimos acceder a ellos. Por eso en las escrituras, señores, una de las cosas que siempre a manera de diseño ponen en evidencia, que cada vez que se hablaba de una especie como de avivamiento, una de las evidencias que pasaba era que el avivamiento no estaba marcado por una expresión emocional simplemente, sino que por lo regular marcaba algo antes, y era que la gente volvía a la palabra. Lo podemos ver en el libro de Esdras, cuando ellos fueron y reconstruyeron el templo. Cuando volvieron, dice que el pueblo lloraba cuando eran expuestos a la palabra. Y a través de los profetas, una de las cosas del llamado constante era que el pueblo volviera a la palabra. Por eso hoy una de las cosas que Dios quiere instalar en el ser de ustedes, más que entender una verdad nueva como si fuese algo que no existía, es que podamos entender que Dios está produciendo un escenario para que nosotros tengamos ese deseo de volver a la palabra. A aquellos pozos que de una forma u otra, la religión, los dogmas, la falta de entendimiento, los velos, hay algunas circunstancias que han marcado nuestra vida, nos han tapado y nosotros no hemos podido acceder a la verdad. Y el Señor quiere poner en nosotros la inquietud que entendamos
que en esta verdad no es nueva, sino que está desde antes de los tiempos, escondida en Cristo, establecida en su palabra y que es viva. Que no es algo que nos estamos inventando, no es una cosa de moda, no es algo que venimos a establecer por primera vez. No, Dios quiere que nosotros volvamos a la palabra y por eso el fundamento que hoy queremos empezar a poner para empezar una serie de enseñanzas es la comprensión acerca de lo que es el propósito eterno, que entendemos que a partir de ahí viene la comprensión de todo el diseño de Dios de manera apostólica que estableció en las Escrituras. Tercera verdad. Efesios 3:14. Efesios 3:14. Aquí hay unas verdades que quiero resaltarlas a ustedes. Y esta verdad es para que lo hagamos a manera de diagnóstico. Dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que seáis arraigados y cimentados en amor. Una pausa. Y el texto dice, seáis. Aquí hay tres cosas que Pablo dice, seáis. Primera, plenamente capaces. No, nota que no dice capaz, sino plenamente capaz. Este ejemplo siempre es bueno entenderlo. Por ejemplo, cualquiera de ustedes conoce, a veces cuando usted está pasando una dificultad, algunos de ustedes dicen, yo quiero un médico, pero otros dicen, yo quiero un buen médico. Le ponen esa categoría, ese calificativo para resaltar la capacidad que él tiene en hacer su labor. Entonces dice, plenamente capaces. La palabra capaz indica tener enteramente la capacidad de ser competente en lo que se me está enseñando. Entonces, Pablo dice, yo quiero que ustedes sean competentes. Competentes. ¿Qué quiere decir competentes? Que tú sepas y seas diestro en lo que se te está poniendo en la mano. Segundo, ¿competente en qué? Porque muchos de nosotros somos competentes en algunas áreas. Hay personas de nosotros que en cuanto a la escritura muchas veces no sabemos los textos de memoria. A nivel de versículo podemos recitarlo. Otros nos hemos ejercitado en aprender algunas verdades bíblicas, aunque no tienen que ver con el tiempo presente, pero muchas veces somos expertos. Parte de eso está hoy en día como corriente lo que es el judaísmo. El judaizar las personas, personas que hoy son plenamente capaces de comprender esas verdades. Pero Pablo dice de comprender. ¿Para comprender qué? ¿Qué significa comprender? Es como apoderarse, adueñarse de algo. Y dice, ahora, la tercera parte dice, esta comprensión yo no quiero que sea única de ustedes, sino con todos los santos. Tercera característica dice, con todos los santos, dando a entender que la intención de Pablo no estaba, por ejemplo, en algún momento nosotros vemos en el libro de Apocalipsis que dice, escríbele al ángel de la iglesia. Hubo una enseñanza que fue dirigida a una persona. Pero lo que Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes lo comprendan, y esta comprensión tiene que ser un asunto de todos. Por lo tanto, entender la verdad de Dios no es un asunto del pastor, no es un asunto de los líderes, no es un asunto de las personas que simplemente están dirigiendo, sino que es un asunto de todos los santos. Si usted se considera que es parte de todos los santos, entonces esto es para usted. La única persona que no cae dentro de esta asignación es aquellas personas que todavía la vida de Dios no ha sido evidencia en ellas. Entonces, esta comprensión de todos los santos, ¿qué es lo que quieren comprender con todos los santos? ¿Qué es lo que Pablo quiere que se comprenda? Y aquí Pablo menciona 4 cosas. Dijo, ¿cuál sea? Primera, la anchura. Segunda, la longitud. Tercera, la profundidad. Y cuarta, la altura.
¿Por qué pongo en evidencia este texto? Miren, esto lo he repetido 3 veces y vuelvo y lo repito de nuevo. Una de las cosas que nos está pasando a nosotros como iglesia, señores, es que nosotros estamos viviendo una época donde a nivel de propagación, creo que la iglesia tiene más influencia que nunca. A nivel de redes sociales tenemos más medios que nunca. A nivel de radio tenemos más radio que nunca. A nivel de influencia de video tenemos más video que nunca. Pero estamos teniendo un problema. Y es que la iglesia está creciendo en amplitud. La iglesia está creciendo en longitud y en anchura. Se está extendiendo. Celebramos que la Biblia se está llevando a diferentes idiomas. La pregunta que nosotros tenemos que hacer no es si el mandato de la iglesia nada más era crecer en anchura y longitud. Sin embargo, Pablo dice que la iglesia no tiene que crecer simplemente en anchura y longitud, sino que hay 2 elementos en los cuales la iglesia tiene que crecer. Y es en profundidad. Entonces estamos corriendo el riesgo que estamos frente a una iglesia que se está creciendo en longitud, pero está siendo poco profunda. Porque el nivel de profundidad en la iglesia nosotros la vamos a determinar por el nivel de influencia que está ejerciendo sobre la sociedad. Pero eso es la definición de qué es la iglesia. La iglesia no es un lugar físico donde la gente se reúne a congregarse. La iglesia es los miembros del cuerpo de Cristo, los cuales están enviados a influenciar en la sociedad para que la verdad de Dios, que viene como vida y luz, le haga claridad a aquellos que están en tiniebla. Si tú como iglesia no estás influenciando en aquellas personas, es porque es probable que tú tengas una iglesia altamente multitudinaria, pero quizá pocamente profunda. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar si como iglesia nosotros estamos generando cierto nivel de profundidad por el nivel de influencia que nosotros estamos haciendo? Por eso yo siempre digo a ustedes, señores, nosotros no podremos cambiar el mundo. No podremos cambiar el mundo. Pero nuestro mundo, nuestro entorno, tenemos que hacerlo temblar. El alrededor donde tú te mueves, el trabajo donde tú trabajas, el lugar donde tú estudias, tu nivel de matrimonio, el estándar que tú estás estableciendo, tiene que mostrar un modelo que las tinieblas no prevalezcan delante de la luz que habita en ti. Entonces esto viene como contexto y entendamos por qué es necesario que nosotros algunas cosas empezamos a redefinirlas y empezar a enseñarlas. Porque sin darnos cuenta a veces nos hemos alejado de la verdad. Por eso siempre en nuestra oración que el Señor nos permita volver a las Escrituras, pero con un entendimiento pleno acerca de su verdad. Los costos de edificación cuando se trata de la iglesia, las pérdidas son altas, porque son generacionales. Nosotros somos expertos cuantificando aquellas cosas que se pierden. En un inventario, cuáles productos faltan. Con estos resultados, cuántas pérdidas dejó. Pero ¿quién va a cuantificar las pérdidas que genera que la iglesia no entienda su posición de gobierno ante la tierra y su misión en cuanto a lo que debe de hacer? ¿Quién va a pagar la factura? ¿Quién se va a hacer responsable de esas? Dios está llamando a que nosotros como iglesias nos sembremos como semilla. Aunque tus ojos no puedan ver el fruto, tus generaciones te vean crecer de lo que puso en tu vida. La inmediatez con la que a veces nosotros queremos manejarnos, queremos que nuestros ojos vean los frutos. No, si es necesario que tú te siembres como semilla y que tus ojos no vean el fruto, pero tus generaciones vean el árbol y que puedan decir, he sembrado una verdad más que un edificio para que mis hijos vivan. Nosotros nos sentimos orgullosos de que le dejamos la mensualidad a nuestros hijos, de que le dejamos con que van a subsistir, pero pocas veces expresamos el orgullo de que le dejé una verdad que lo va a sustentar aun cuando mis ojos se cierren. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a elevar este concepto? De que el orgullo del padre sea que mi hijo esté amarrado a una verdad y no que tenga de dónde va a comer simplemente. Porque de nada nos sirve tener un hijo sano y que se vaya y que su alma se pierda.
De nada nos sirve que mi hijo tenga una buena casa, pero en su hogar habite las tinieblas. Tenemos que buscar. Miren, una de las cosas que yo constantemente vivo meditando y es que le pregunto a Dios, ¿cómo nosotros vamos a elevar la garantía de lo que nosotros estamos viviendo? ¿Cuál es la garantía de esta verdad? ¿Cuál es la garantía? Porque es muy difícil de que después, no hay algo, Señor, no hay algo más doloroso en esta vida que después de tú habernos dado todo, te des cuenta que no recibiste nada. No hay una cosa que provoque una decisión más alta de aquel que entendió que lo dio todo y cuando ve, no ve el fruto de lo que hizo. Entonces, ¿cuál es la garantía de esta verdad? Entonces, Dios necesita que nosotros entendamos su diseño para que la garantía de lo que Él nos está diciendo nosotros podamos asegurar que aunque, como dice el libro de Hebreos, que aquellas personas no vieron la promesa, pero se durmieron mirándola de lejos. Van a haber frutos que nosotros no vamos a verla, pero si caminamos conforme a su diseño, por lo menos lo vamos a ver de lejos. Y nuestro corazón va a saltar de la emoción porque la verdad va a abrazar nuestras generaciones. Más que nosotros decir un evangelio de que Cristo viene y escapar de la realidad en la que nosotros estamos, nosotros podamos decir, estamos colonizando conforme a la verdad para que la verdad traiga luz a esta generación. Más que pararnos en los lugares públicos y levantar la Biblia, más que sembrar la Biblia debajo de la tierra, más que sentirnos orgullosos de que nuestra bandera tiene un texto, no sirve de que nuestra bandera, de que el escudo tenga la Biblia abierta, si primero la verdad no ha sido abierta en nuestros corazones, no sirve. No sirve que nos llenemos de orgullo diciendo que República Dominicana es el único país que en su escudo tiene una Biblia. No sirve, eso es simbolismo. Porque así como el único país que tiene, también hay muchas cosas que poseemos como único país. A nivel de accidentes somos únicos, también somos únicos. Sí, tenemos nuestra religión, que el catolicismo, donde se representa una imagen. Tenemos la primera iglesia católica en América. Nos sentimos orgullosos. No sirve. Porque de nada nos sirve que los simbolismos sean levantados si primero la verdad en nosotros no ha sido encarnada. Para que nosotros, entonces, entrando más de lleno en lo que tenemos que entrar, la temática de este taller es que vamos a hablar acerca del propósito eterno. ¿Qué es esto? ¿Qué es el propósito eterno de Dios? Estuvimos diciendo que esto no es algo que nosotros no lo inventamos. Cito, en muchas ocasiones el propósito de Dios se percibe como algo flexible, sujeto a cambios según las circunstancias o nuestros deseos personales. Pero la verdad es que Dios tiene un solo propósito, que es eterno, inmutable y está completamente centrado en Cristo. ¿Qué es el propósito eterno? Me gustaría dar la oportunidad a que alguien levante la mano. ¿Y qué entiende por el propósito eterno? ¿Quién se atreve? Párese y diga lo que lo oigan. Dios tiene nuestro propósito eterno, que de él aprendimos todas las cosas que están escritas en la palabra. Y por ese motivo tenemos que escuchar lo que aprendemos de él para todo un mundo que está perdido, sin esperanza y sin fe. Nosotros somos los que tenemos que llevar estas grandes verdades, aclarar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. ¿Quién más? ¿Su nombre? ¿Quién más? Excelente. ¿Quién más se anima? ¿Quién más se anima? ¿Qué es el propósito eterno de Dios?
El propósito eterno es la voluntad. Perdón, discúlpeme. Cuando el Padre presentó al Mesías en Génesis 3:15, la primera vez, yo creo que desde ahí marcó el propósito con el cual él presentaba esa figura, aunque era para el futuro, pero ahí marcó el plan redentor que traía eso que presentaba ahí en Génesis 3:15. Bien. Vamos a una de los parte de los objetivos del taller es que nosotros podamos entender cuándo comenzó el propósito eterno, cuál es la naturaleza del propósito eterno, qué abarca el propósito eterno. Y algunas confusiones, por eso empecé con una de las confusiones, uno de los malentendidos que se tiene, y es que muchas veces nosotros vemos el propósito eterno de Dios como algo reactivo. La reacción es cuando nace un problema, yo trato de poner una solución. Si fuese simplemente así, entonces no fuese eterno, sino es un propósito circunstancial. ¿Me van dando a conocer? Entonces, el propósito eterno es la voluntad del Padre de darse a conocer a través del Hijo, impartiéndose en su iglesia de tal manera que llegue a ser el todos en todos. Algunas advertencias que yo quiero que ustedes aprecien. La primera, no existe forma de nosotros llegar a la plenitud de la comprensión del propósito eterno por medio de un proceso didáctico. En el asunto de que yo te digo a ti, mira, 5 pasos. Por ejemplo, si usted agarra harina, agarra huevo, agarra agua, un poco de aceite, posiblemente usted tenga una masa para empanada. Le faltan algunas cosas que los panaderos podrán, o lo que usted tiene una masa para empanada. Y si usted le es fiel a la receta, es imposible que usted le vaya mal. En esto de la comprensión del propósito eterno, no podemos decir que por medio de procedimientos humanos tendremos la forma de llegar a una conclusión de que todo el mundo. No, esto es algo que tiene que ser meramente espiritual y tiene que ser entendido y comprendido por el Espíritu. Las Escrituras nos dan el diseño para que nosotros nos acerquemos a Él, pero Dios produce en nosotros que esta verdad a nosotros se nos dé a conocer. ¿Vamos bien hasta aquí? Una advertencia, las palabras humanas solo pueden ayudar a darle comprensión a lo que tenemos. Siempre menciono, y es que cuando hablamos de lo que es la vida de Dios, hay un asunto, hay cosas en la vida que son enseñables, pero hay otras que se expresan producto de la naturaleza que nosotros tenemos. Dirá tú, ¿cómo se come esto? Fácil. Por más que usted quiera, ¿quién de ustedes ha ido al gimnasio y ha visto una persona en silla de ruedas haciéndole ejercicio a las piernas? O alguien en muleta que le faltan las 2 piernas dándole ejercicio a las piernas. ¿Quién usted lo ha visto? No. Pero ¿a quién usted ha visto que tiene la capacidad de ponerle los pies a alguien que funcione de manera humana? Tampoco a nadie. ¿Por qué? Porque el caminar es un asunto que el hombre en el diseño, Dios en su diseño, le puso una capacidad al hombre. Y el hombre camina no porque alguien tenga una capacidad extra y le dio el don de caminar, sino que camina porque es parte de su naturaleza. Y esa naturaleza, entonces, ¿qué el hombre hace? La ejercita. Por lo tanto, entender y comprender el propósito eterno de Dios tiene que verse como la expresión de la naturaleza de lo que nosotros tenemos. Por eso hay una advertencia que yo quiero hacerle, y es que no podemos nunca hablar de propósito eterno en aquellas personas que no tienen todavía evidencia de que tienen la vida de Dios. Esto no se entiende. Es como quien dice, ¿quién de ustedes ha visto? ¿Quién de ustedes ha visto a un muerto dándose tratamiento? ¿Quién de ustedes ha visto un muerto dándose quimioterapia? Porque se entiende que el muerto no se medica. El muerto no se medica.
Asimismo, aquellas personas que todavía la vida de Dios no ha sido evidencia, la Biblia menciona que está en un estado de muerte. Por lo tanto, el muerto, como el muerto no se medica, tampoco se disipula. Porque muchas veces nosotros queremos a veces disipular a aquellas personas que todavía la vida de Dios no está en ellos. Entonces generar esta discusión en querer enseñarle a la gente a la mala qué es el propósito eterno cuando la vida de Dios todavía en ellos no ha sido una evidencia, nos llevará a nosotros, señores, a hacer una pérdida de tiempo. Por eso yo quiero que ustedes entiendan el protocolo. ¿Cómo es? ¿Cómo es el protocolo para que nosotros podamos entender y comprender estas cosas? Miren, se lo voy a leer. Es importante que podamos tener en cuenta que no podemos hablar de propósito eterno en aquellas personas que aún no han recibido la vida. Hablar de eternidad en aquellas personas cuyo estado es definido como muerte nos llevará a nosotros a tener grandes discusiones que se basarán en dar muestras de conocimiento e información, pero su fin no nos llevará a ningún destino seguro. A veces nosotros nos concentramos en dar discusiones, en aumentar información acerca. Miren, el otro día una persona se me acercó y me dijo, mira, ¿qué tú crees tal de la Biblia? Yo de esos temas no hablo contigo. Me dice, pero ¿por qué tú no quieres hablar de esos temas conmigo acerca de la verdad? Yo, porque si tú primero no tienes la vida, yo lo que voy a es meterme en una discusión contigo. Entonces no sirve. Primero tenemos que garantizar que en la persona exista la vida. Y a veces nosotros confundimos el cambio de naturaleza por la persona con el momento en el que él hizo la confesión de fe. Y no necesariamente aquellas personas que levantaron la mano tenemos la garantía de que su naturaleza ha cambiado. Por eso a veces nosotros tenemos grandes discusiones acerca de la salvación. Porque entendemos que la gente empezó a experimentar la salvación el día que levantó la mano. Pero no entendemos que la salvación comenzó en el hombre, no cuando el hombre aprendió nuevos hábitos, sino cuando su naturaleza cambió. Por eso cualquier persona puede aprender a ser evangélico aprendiendo hábitos, pero ser hijo de Dios, si no nace de nuevo, no tendrá ningún resultado. Si no hay evidencia de que la vida de Dios en la persona no tendrá. Entonces cualquier persona puede aprender, cualquier gente de afuera, tú dices, ¿cómo soy un evangélico? Te dice la ropa, los hábitos que tiene que hacer, la música que tiene que escuchar, el lenguaje que debe de usar. Pero eso no garantiza que tenga la vida. A veces nosotros tenemos personas que vienen, se sientan y te duran 3, 6 meses, un año, aprendiendo hábitos evangélicos, pero nunca experimentando el desarrollo de su naturaleza. Y por eso tarde o que temprano terminan yéndose. Y a veces nosotros decimos, ¿qué pasó con esas personas? Y fue que muchos de ellos, su naturaleza no cambió. Protocolo. Primer paso que para poder entender, lo primero que nosotros recibimos es la vida. La primera experiencia que tiene el hombre es recibir la vida. Y esta vida es impartida por medio de Cristo. Lo segundo que pasa en el hombre luego de la vida trae incorporado una naturaleza. Y esta naturaleza tiene cualidades que nosotros no podemos añadirle. No podemos añadirle cualidades. Simplemente lo que podemos es ejercitarla. Por más que usted quiera, usted no puede añadirle un tercer brazo a alguien. Pero usted puede ayudarle ¿a qué? A ejercitarlo. A que este brazo entonces se ponga un poco más fuerte. Entonces, lo que nosotros tenemos por naturaleza, no podemos añadirle nada a nadie, sino que nosotros vamos a tratar de que esto se haga fuerte. Lo segundo, esta naturaleza, por medio del entendimiento del propósito eterno, le vamos a dar una categoría de graduación. Porque a medida que nosotros vamos avanzando y que la verdad de Dios va creciendo en nosotros, entonces esto va siendo más evidente en nosotros. Por eso tenemos que darle como una categoría de graduación. ¿Cuál es la naturaleza del propósito eterno? Primer punto, es único y es singular. Es único y es singular. No, Dios no tiene muchos propósitos. Por eso es bueno que nosotros podamos
diferenciar lo que es el propósito de Dios con los planes que Él ha establecido. Dios tiene un propósito que es único, que es que su Hijo se dé a conocer. Nosotros acostumbramos, señores, a hacerle daño a la gente, porque nosotros muchas veces le queremos decir, Dios tiene un propósito contigo tan hermoso. Y cuando una gente pasa a veces por el momento, donde experimenta un momento donde posiblemente se vio casi al borde de la muerte, y tú dices que por milagro no murió, ¿sabes qué muchas veces nosotros decimos? Eso es porque Dios tiene un propósito contigo. Entonces, y el que no experimentó ese momento, entonces es porque Dios no tiene propósito. Si bien como a veces nosotros sin darnos cuenta, terminamos a veces produciendo argumentos que chocamos con el propósito que Dios estableció. Dios tiene un propósito y es único. Él quiere darse a conocer y que sus hijos entonces gobiernen la tierra. Porque una de las cosas que el hombre perdió en Edén, si ustedes se fijan, el hombre perdió en Edén, perdió a Dios como padre. Pero él seguía atado al mandato que se le dio. ¿Y cuál fue el mandato que se le dio? Multiplicar, sojuzgar, labrar, señorear la tierra. El hombre poseía todavía ese mandato. Por ese mandato, cuando el hombre se desconecta de Dios, cuando se desconecta de Dios, el hombre quiere seguir tratando de llevar a cabo el mandato, pero ahora desconectado de Dios. Desconectado totalmente de Dios. Entonces, el propósito de Dios tiene un propósito que Él se quiere dar a conocer por medio de su Hijo. El hombre peca, entonces Dios trae al Hijo para que reconciliara aquellas cosas y traer al hombre que en un momento se extravía y Él lo atrae por medio de la reconciliación para dar a cumplir su propósito. El primer plan que Dios estableció fue para tratar de hacerlo por medio de un pacto con el hombre, pero luego Él hace un pacto en sí mismo con su Hijo para garantizar el cumplimiento del propósito. Y este pacto entonces lo utiliza al mismo Hijo como mediador y como garantía de que este plan se lleve a cabo. El primer plan primero fue con el hombre, pero ahora hace un plan consigo mismo, que lo vemos en Abraham, donde él dice, mas Dios, viendo que no podía jurar por alguien más, juró por sí mismo. Entonces hizo un compromiso con él mismo de llevar a cabo el propósito eterno de Dios. Y este propósito es una categoría que es eterno, siempre ha existido, sin experimentar cambios ni variaciones. Efesios 2:1-11. 2. Se enfoca en la voluntad de Dios, el deseo e intención de Dios. Y 3. Cuarto, que es lo que decía, no es lo mismo que los planes particulares que Dios establece. Y cuarto, que hay dos cosas que quiero que ustedes entiendan. ¿Qué es lo primero que nos introduce el propósito eterno de Dios? Lo primero que nos introduce el propósito eterno de Dios es la obra de la salvación. Por eso hoy en el desarrollo del taller hablaremos de los 4 pilares que tiene el propósito eterno. El primer pilar es la salvación. El segundo pilar es el reino. El tercer pilar, el nuevo pacto. Y cuarto pilar, Cristo impartido. En el desarrollo de lo que nos queda del día, vamos a tratar de poder agotar lo más que podamos esos 4 pilares para que podamos tener una comprensión acerca de esto. El propósito eterno de Dios se ve expresado en algunos textos de la Biblia, 2 Timoteo 1:9, Efesios 1:11 y Efesios 3:10-11. Este propósito en un momento no fue visto. ¿Por qué no fue visto? Porque la gente no lo conoció en un principio. Porque fue escondido. Estaba escondido. La Biblia dice en Juan 1, cuando habla acerca de Cristo, dice que en el mundo estaba, pero el mundo no lo conoció. En el mundo estaba, pero el mundo no lo conoció. Por eso a mí siempre me gusta dividir la comprensión de las escrituras en algo que se llama, yo lo pongo AC y DC. Pero AC no es antes de Cristo, sino antes de la cruz y después de la cruz. Antes de la cruz el propósito estaba escondido por medio de símbolos, tipo, sombra y figura, y todas las escrituras tenían un propósito. Y era que antes de la cruz el propósito era anunciar el propósito eterno que era en Cristo, que había de venir.
Por eso que antes de la cruz, todo esto estaba escondido. Había un lenguaje que tenía muchos símbolos, muchas figuras, que hoy en día nosotros las entendemos porque conocemos la revelación del mismo, que fue dado en Cristo después de la cruz y se le dio a conocer a los apóstoles. Pero antes de la cruz había muchas cosas que ellos hacían que ellos mismos no entendían qué era. A algunos se le dio como un vestigio, se le dio como un resplandor y pudieron ver, que por eso Pedro lo establece en 1 de Pedro 1:12, dice que los profetas indagaron diligentemente para ver en qué momento y para quiénes estaba dirigida esta gracia. Y luego que hicieron todo ese esfuerzo, dice el texto, pero a ellos se les reveló que no era para ellos. Miren qué cosa, después que ellos hacen ese esfuerzo, se les dijo, eso no es para ustedes. Pero Juan 8 dice que Abraham vio el día y se gozó. O Hebreo 11 dice que Moisés, por la fe, por el Espíritu de Cristo que en él había, rehusó ser llamado a los beneficios del faraón. Entonces todas esas personas tenían algo de Cristo que de una forma u otra fue expresando lo que haga, pero ellos no sabían. Por eso Pablo dice en Romanos 10, la roca que estaba en el desierto era Cristo y todos fueron bautizados, pero él ahora en este tiempo lo dice, pero antes de eso estaba escondido. Y por eso este misterio Pablo un momento lo llama de tres formas. Según Colosenses le dice el ministerio del Padre y de Cristo. Colosenses 4:3 dice el misterio de Cristo. O 1 Timoteo 3:9 el misterio de la fe. Entonces este propósito eterno nosotros tenemos una misión y que tenemos que proclamarlo, aclararlo y también darlo a conocer a las personas. Por eso Dios te llamó a ti, no a que tú expreses tus planes, ni que la gente vea cómo tú avanzas en los asuntos simplemente de aquí de la tierra, sino que tú cómo expresas la verdad de Dios. Y nosotros tenemos, señores, un gran desafío con esto, porque a veces nosotros confundimos algunos asuntos de la vida como el propósito de nosotros simplemente estar aquí en la tierra. Y por eso Dios, le digo algo con todo el corazón, Dios no nos va a llamar a que todos tengamos abundancia de cosas. Vamos a ver algunos que no vamos a tener abundancia de cosas, le vamos a servir desde la escasez. Otro le vamos a servir desde la abundancia, otro de la escasez. Pero es mentira que a veces se nos ha configurado de que los hijos de Dios todos tienen que tener gobierno sobre la riqueza. No, que el hijo de Dios no padece. Yo no voy al médico. Pero el mismo Pablo dijo en un momento que estaba enfermo. ¿Y quién más que Pablo? Que tuvo una revelación que dice que sus labios ni siquiera podían decir porque no encontraba palabra de con qué decirla. Sin embargo, Pablo en un momento dice que estaba enfermo. A los Gálatas le dice, señores, cuando yo fui a ustedes me amaron tanto que en un momento ustedes desearon quitarse sus propios ojos y dármelo a mí. O 2 Corintios 12, cuando dice, yo tengo un aguijón que le pido 3 veces al Padre. Entonces no todo el mundo, lo que sí nosotros tenemos que estar, que el Señor produzca el contentamiento en nosotros para que no importa si nosotros estamos en abundancia o estamos en necesidad, nosotros poder estar contentos. Y 3 cosas tienen que pasar en nuestras vidas para que nosotros no estemos alborotados ante las circunstancias y la crisis que nosotros estemos experimentando. Son 3 vacunas que el Señor tiene que permitir que nosotros tengamos. La primera vacuna es contra los deseos de la carne. La segunda vacuna es contra los deseos de los ojos. Y la tercera vacuna es contra la vanagloria de la vida. Porque nosotros muchas veces cuando estamos pasando por cierta necesidad, muchas veces nos llega la oportunidad. Y cuando la oportunidad y la necesidad se juntan, es peligrosa. Por eso a mí me gusta la definición de pecado, la que más me gusta es la que da Santiago, porque Santiago explica el pecado de la concepción y dice que el pecado se concibe y la concepción en el ámbito biológico depende de un macho y de una hembra, de un elemento A y de un elemento B. Entonces muchas veces nosotros concebimos el pecado producto de que algo en nosotros no está funcionando bien y cuando eso algo no está funcionando bien, que también Santiago le llama nuestra concupiscencia, se ve que es la necesidad, cuando se junta con la oportunidad, entonces damos luz a la muerte.
Concebimos el pecado y el pecado da luz a la muerte. Por eso Dios tiene que producir en nosotros que estemos satisfechos y estemos suplidos en todo. Pero suplido en todo no es que siempre tus bolsillos estén llenos, es que tu alma esté satisfecha, producto de que entienda no la posición en la crisis en la que tú estás, sino la posición que en Cristo Él te ha puesto. Y que nosotros podamos celebrar, sea porque tengamos calor o porque tengamos aire, sea porque nuestros estómagos estén satisfechos, como que estén pasando hambre. Esa es parte de lo que Dios quiere establecer, por eso tenemos que comprenderlo, manifestarlo. Entonces, ¿cómo podemos comprender este propósito eterno de Dios? Primer punto que podemos comprender. Nos quedan 5 minutos para cerrar esta primera parte. Vamos a tratar de poder explicarlo lo más rápido que podamos. ¿Cómo podemos comprender este propósito? La primera es por la revelación del Espíritu Santo. Yo le dije a ustedes, la palabra revelación siempre la damos a conocer. Muchas veces la palabra revelación, su significado está viciado por la teología cultural o por la teología dogmática. Lo que muchas veces se repite como positivo o como válido, a veces lo entendemos como si fuese una verdad. Pero la palabra revelación es dar a conocer, es como correr el velo. Por eso entonces Dios, cuando produce en nosotros la revelación, no es que nos trae una información nueva, aunque para nuestro ser sea como algo nuevo porque no lo veíamos, pero era dar a conocer lo que ya estaba. Y la segunda parte es Efesios 3:5 dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente leyendo, lo cual podéis entender. La segunda parte, leyendo correctamente las escrituras. Miren, una de las cosas que nos produce a nosotros como algo negativo para entender correctamente las escrituras es que muchas veces cuando nosotros vamos a las escrituras, nuestra intención de ir a las escrituras es a buscar mandatos y no a entender el diseño de Dios. Y por eso nosotros nos acercamos a la escritura, tenemos que ir a entender un diseño más que buscar un mandato. Le pongo un ejemplo. Muchas veces cuando nosotros vamos a... ¿Cómo hay que orar? Fácil. Busca la Biblia. Ajá. Tú vayas a la Biblia, pero tu intención de acercarte a la Biblia muchas veces es con la intención de buscar mandato. ¿Y qué vas a encontrar? Bueno, ¿cómo hay que orar? Bueno, en cuanto a cuántas veces, tenemos a Daniel, oró 3 veces. ¿Y dónde? Bueno, Jesús oró en el monte. Ora en el monte. Bueno, ¿y a qué hora es la oración? Bueno, Jesús oró en la madrugada, la cuarta vigilia. Hay que orar en la madrugada, que en la madrugada muchas veces nosotros enseñamos que los humanos trabajan de noche, de día, y los espíritus trabajan en la madrugada. Eso es algo peligrosísimo, porque entonces, no sé, parece que en unos países trabajan y en otros no, porque mientras aquí es de día, allá es de noche. Entonces como que el mundo se sujeta, como que ese mundo espiritual se sujeta muchas veces a la temporalidad en la que el hombre está viviendo, y eso es un error. Pero cuando buscamos mandatos en las escrituras y no entender el diseño de Dios, que el diseño de Dios en cuanto a la oración es que si pedimos algo, Él nos oye. Pero ese pedido no tiene que ir conforme a nuestro capricho, sino conforme a su voluntad. Y sea de día, sea en la madrugada, sea en la noche, sea en la tarde, Él te va a oír. Porque el oír no depende de la hora que tú lo hagas, sino que vaya conforme a su diseño y propósito. Pero yo no voy a poder comprender esta verdad si cuando yo me acerco a las escrituras lo que ando buscando un mandato de cómo hacerlo y no entender un diseño de cómo funciona. Entonces Dios quiere que nosotros podamos, leyendo correctamente las escrituras, podamos leer y entender su diseño. Por eso hay 3 filtros que cuando nos acercamos a las escrituras, es bueno que ustedes tengan. El primero es cuál es el propósito, que yo tengo que buscar las escrituras. Hay 3 textos interesantes que Lucas 24. Y dice, miren, Lucas 24:27 dice, y comenzando por Moisés y por todos los profetas, le explicó lo que se decía de él en toda esa escritura. ¿Quién fue ese? Cristo agarró por los profetas y le dijo, vengan y vean qué se dice de mí en las escrituras. O Juan 5:6 dice,
5, 4, 6. Si verdad creyeran en Moisés, me creyeran a mí, porque él escribió acerca de mí. ¿De quién escribió Moisés? De Cristo. O Lucas 24, 44 dice, luego les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando todavía estaba con ustedes. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Nota 3 cosas que están escritas en la ley de Moisés. Segunda, en los profetas. Tercero, en los salmos. Y digo que después de eso, dice, entonces le abrió la mente para que pudieran comprender. Miren, muchos de nosotros se nos hace difícil aprender las escrituras, porque yo lo pongo le voy a poner un ejemplo interesante. Si tú agarras un rompecabezas de 2000 piezas, no hay forma, 2000 piezas, tú agarras 2000 piezas, no hay forma de que si tú no la unes, tenga sentido. Así mismo es la Biblia, señores. Le voy a decir algo que quizá se le va a hacer difícil a usted escucharlo de un pastor. La Biblia, como libro, es un libro que tiene demasiada letra. Para el colmo que tiene muchas letras, son chiquitas. Segundo, está dividido en 2 columnas. Tercero, tiene un contexto histórico que tú muchas veces no entiendes. Cuarto, muchas veces tú crees que la versión buena es la del 60, hace 60 años, y a veces hay cosas que tú no le entiendes. La Biblia, como libro, es un libro difícil. Y si nosotros nos encontramos, si Dios no nos ayuda a nosotros a encontrar la vida dentro del texto, estaremos leyendo información que no vamos a entender. Entonces, por eso nosotros muchas veces, yo te digo a ti, vamos a leer Levítico. Y dirás tú, ¿para qué? ¿Quién de ustedes? Mire, yo hago una encuesta aquí y le pregunto, ¿quiénes de los que están aquí han leído Levítico? Porque tú dices, ¿para qué yo voy a leer Levítico? Pero si yo te digo, el Levítico, tú tienes que buscar en la simbología lo que hay de Cristo ahí. Entonces, cuando tú coges esta pieza de rompecabezas, la vas a atar a esta pieza. Entonces, para ti va a tener sentido. Porque muchas veces nosotros nos acercamos a las escrituras buscando mandatos y no diseño. ¿Y qué diseño yo voy a buscar en Levítico? Cuando lo que metieron de sacrificio, yo no sé ese sacrificio. Es que tú entiendas que ese sacrificio era Cristo. Y ellos a manera de símbolo lo habían haciendo. Y en las escrituras, señores, por ejemplo, el libro de Levítico, cuando tú lees Levítico, tú entiendes toda la sombra y muchas cosas que Jesús padeció aquí en la tierra, tú la vas a ver que fueron anunciadas de manera de símbolo. Entonces tú la vas a unir, vas a decir, ahora entiendo. Por ejemplo, le voy a poner un caso sencillo. En Levítico te dice que que el sumo sacerdote, 2 ejemplos, que el sumo sacerdote que antes de sacrificar al cordero, tenía que ir ante el sumo sacerdote para que él diera el visto bueno. Si ustedes ven a Jesús la noche que él fue llevado a la cruz, antes de ir a la cruz, ¿a dónde lo llevaron? Ante el sumo sacerdote. Porque tenía que primero aprobar el sacrificio. O segundo, dice la Biblia que agarraban 2 corderos. Y oraban sobre uno. Y uno, cuando oraban, le pasaban los pecados del pueblo. Y luego, ¿qué hacían con ese cordero? Lo soltaban al desierto. Por eso nosotros tenemos que comprender con más claridad a qué Jesús fue al desierto, más que simplemente entendiéramos que fue una simple tentación. Porque la simbología que estaba oculta en Cristo fue dada a conocer. Por eso tenemos que entender correctamente las escrituras. Entonces, tarea. Cuando yo me vaya a acercar a las escrituras, ¿qué tengo que hacer? Buscar lo que de ella hay en Cristo. En Edén no habían 2 árboles. En uno había un árbol y otro era Cristo. El arca de Noé no era un arca, el arca era Cristo, que era representado en la humanidad, que por medio de algo la humanidad iba a ser salva. Todo lo que podamos ver era Cristo. Entonces tenemos que aprender a ver cada elemento para que nosotros veamos de qué hay
de Cristo en cada cosa que nosotros podamos ver. Así que, mis amados, hasta aquí vamos a hacer la primera parte de hoy. Ya en la segunda parte vamos a estar trabajando, empezar con los 4 pilares, que dijimos, ¿cuáles eran los 4 pilares? Salvación, reino, nuevo pacto y Cristo impartido. Así que muchas gracias por su paciencia y por prestarnos el oído.